Buenas a todos, despertados como siempre, un placer estar aquí con vosotros una semana más, comentando todas las reflexiones, todos los procesos, todas las situaciones que me voy encontrando en mi camino, al igual que muchos de vosotros. Esta semana quiero hacer un vídeo de una reflexión que tuve y que es sobre uno de los momentos o uno de los procesos que muchos podemos estar viviendo. Sabemos que el camino espiritual, mucha gente lo asocia a la fe, a la creencia, a la religión, y sabemos que realmente no es así. Tú puedes estar en un camino del despertar que no tiene que tener una vinculación directa con la fe, con el cristianismo, con el catolicismo, con cualquier religión que se pueda procesar de las muchas y tantas que hay en nuestro mundo. Pero mucha gente lo asocia normalmente, ¿no? Se considera que al estar hablando siempre de seres de luz, de energías, de vibraciones, se asemeja o se asocia directamente pues, a todo lo que son las figuras mitológicas, figuras religiosas. Y no siempre tiene que ser así, pero esta reflexión va más para aquellos que realmente están procesando tanto una fe a una religión como están inmersos en este camino de conocimiento, ¿no? Que es el despertar de conciencia. Y está orientado a ellos porque en muchas ocasiones las personas que seguimos esos dos caminos simultáneos, porque no dejan de ser dos caminos que van recorriendo la misma dirección y al mismo tiempo, tenemos situaciones que a veces nos pueden generar dudas, que nos pueden generar inquietudes, que nos pueden generar frustraciones también, ¿por qué no decirlo? Y es cuando a veces muchas de las cosas que hacemos nos generamos un compromiso para hacerlo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues, si buscáramos dentro de la meditación, por ejemplo, ¿no? Nos creamos una obligación de meditar siempre. Los cristianos o católicos, pues, o judíos, da igual, hacer sus rezos, ¿no? Y es como que estamos condicionados siempre a procesar esa fe que realmente tenemos, ¿no? Y hay que saber separar una cosa de la otra. El camino de despertar es un camino donde lo que vamos a hacer es aprender una manera distinta de ver la vida, aprender una manera distinta de reaccionar ante las situaciones que la vida nos depara. Es un camino de aprendizaje donde vamos a cambiar nuestras propias creencias, nuestros propios ideales o nuestra propia percepción de nosotros mismos. Y si viene cogido de la mano de la fe, de la religión, no se tiene por qué mezclar. ¿A qué me refiero cuando digo mezclar o cuando hablo de condicionarnos o de obligarnos, ¿no? A veces sentimos que cuando a lo mejor un día no rezamos nos sentimos mal porque sentimos que no hemos cubierto esa parte o esa forma que tenemos de agradecer, ¿no? A la figura, al Dios que procesamos cada uno. No hemos cumplido, no hemos agradecido y nos sentimos mal. A veces cuando la vida pues nos trae aprendizajes que nos son difíciles de interpretar, que nos son difíciles de aceptar o nos son difíciles de trascender, de afrontarlos y de trascenderlos, de pasar por ellos y salir de ellos. Muchas veces nos vamos a cuestionar si lo hacemos bien, muchas veces nos vamos a cuestionar si realmente existe ese Dios que nos protege. Muchas veces nos vamos a cuestionar cuando a lo mejor no hemos podido pues, rezar, no hemos podido meditar. Nos vamos a cuestionar si somos buenos hijos, si somos buenos creyentes, si lo estamos haciendo todo bien. Y es normal que ante algunas situaciones que nos son complicadas de aceptar, o cuando a lo mejor tenemos un sentimiento de frustración porque vemos que llevamos mucho tiempo estancados como en este camino y que vemos que no hay un progreso, que no hay una evolución, que estamos que no vamos ni hacia adelante pero tampoco vamos hacia atrás. Esa frustración se va generando en nuestro interior y eso también puede ser un motivo de desmotivación, ¿no? Y
hay veces que a lo mejor tú dices, es que hoy no tengo ganas de rezar, o es que hoy no tengo ganas de meditar, o es que hoy tengo un día que el ego me está superando y no puedo controlarlo y me estoy dejando llevar por ese ego y no estoy pudiendo abatirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos genera esa culpabilidad también, ¿no? Ya habíamos hablado en otro vídeo, ¿no? De esa culpabilidad que nos acompaña casi la gran parte de nuestra vida hasta que entendemos que no tenemos que estar siempre cumpliendo las expectativas de los demás o las expectativas que nosotros creemos que los demás tienen sobre nuestra propia persona, ¿no? Cuando me refiero a la fe, me refiero a que si en tu camino, y me refiero a ti que estás siguiendo este camino, pero que aparte procesas una fe, una religión, si en el camino sientes que realmente te está fallando esa voluntad, que te está fallando esa fe, nunca mejor dicho, que te estás cuestionando, que estás teniendo dudas, no hagas como mucha gente que se obliga a seguir en esa fe porque creen que a lo mejor esa fe es la salvación, ¿no? El tener esa fe es lo que nos va a salvar nuestra alma, y aunque no tengamos fuerza o estemos abatidos, nos seguimos forzando a procesar esa fe. Y realmente no debe de ser así, porque si realmente el camino de tu vida te está llevando a tener esos procesos de dudas, esos procesos de abatimiento, esos procesos de frustración, de falta de fuerza, de motivación, es que así tenía que ser. Porque en mi caso Dios, al ser cristiano digo Dios, pero si fuera pues musulmán diría Alá, o en mi caso en concreto, si a mí me pasa ese proceso, si estoy sintiendo esas emociones en mi interior, Dios ya lo sabe que yo iba a pasar por ello. Con lo cual, aunque lo estuvieras negando, aunque ahora negaras de la existencia de ese Dios que tú has estado creyendo toda la vida, Él ya sabía que llegaría este día y que pasarías por ese proceso. Y Él no te va a culpabilizar porque estés viviendo ese proceso. Quizá es necesario para que tú te reencuentres y reencuentres esa conexión con tu Dios y forjes una relación mucho más fuerte, mucho más sana, mucho más leal. Y quizá, aunque no lo llegamos a ver o no lo lleguemos a entender, realmente sea así, sea necesario. Y posiblemente te estés un día o te puedes estar años quizá negando de esa fe que has procesado, y es que así tenía que ser. Así estaba previsto, y quizás una prueba para ti, para, como decía, reencontrar ese camino de unión, ese vínculo de amor hacia ese Dios que procesas la fe. Y como te digo, igualmente, quizás es que así se ha querido y así tú has querido antes de encarnar, vivir por este proceso. Dios sabe todo aquello que nos va a ocurrir a todos nosotros, con lo cual no lo vamos a estar sorprendiendo. Quizás si nos obligamos a mantener esa fe cuando a lo mejor tenemos dudas, no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y lo primero que tenemos que conseguir es ser honestos con nosotros mismos. Si por lo que sea, por las situaciones que estés viviendo ahora mismo en tu vida, estás teniendo dudas, te estás sintiendo decepcionado, frustrado, desmotivado, no tienes por qué sentirte culpable de ello. Si tienes que dejarte fluir y seguir a tu corazón, si tu corazón te está determinando o dictando ahora que tienes que a lo mejor desconectar de esa parte más religiosa y centrarte más en una parte más espiritual, no tan ligada a la religión, sigue ese camino. Y si tiene que haber ese momento de que tú vuelvas a conectar con ese Dios que tú procesabas la fe, se dará la situación para que ello vuelva a ocurrir. Pero si lo estás forzando por miedo a la salvación, como muchos, y yo mismo he sido uno de ellos que ha creído así, si te estás forzando, lo que estarás haciendo es cargarte un peso en la espalda, que lo que va a hacer es que cada vez en tu subconsciente tengas menos creencia, te sientas más obligado y la situación para ti sea más incómoda de soportar, y eso puede hacer que realmente se rompa ese vínculo.
tenemos que tener la seguridad de que tenemos un Dios, sea cual sea el nombre que le pongas, que no es justiciero. Tenemos un Dios que es amor, que es comprensión, que es misericordia, que sabe todo aquello que va a pasar a cada uno de sus hijos y sabe qué hijos le van a negar y qué hijos no lo van a negar nunca, y aquellos que lo negarán y volverán a ser hijos de Él y fieles. Entonces, no te obligues. Si un día no te sale un rezo, si un día no te sale el meditar, si un día te ves avasallado por un ego, por tu situación emocional, porque al fin y al cabo el ego se mueve mucho por las emociones de uno mismo. Si un día has contestado mal a una persona, si un día no has puesto una buena cara porque no tenías un día perfecto, y como humano que eres, porque no olvidemos esa dualidad que tenemos, y un día has tenido malo y has actuado mal, has contestado mal, no te culpes, porque Dios lo perdona todo. Pero sin embargo, forzar algo que no está naciendo de tu corazón, que es allí donde habita Dios, no vale la pena para nada. Sé que es una reflexión que para muchos la pueden entender, para otros no. Aquellos que sigan una religión más dogmática pues no van a concebir que puedas renegar de Dios durante un tiempo y volver y creer en un Dios justiciero, y que hay que demostrarle la fe cada día y amarlo y respetarlo y actuar como a Él le gustaría. Todas esas creencias dogmáticas que hoy en día muchas religiones siguen teniendo y siguen inculcando en la gente que las procesa. Yo no creo en esos dogmas. Yo creo que hay un Dios para cada uno, aunque sea el mismo Dios para todos, pero yo creo que ese vínculo que tenemos cada uno con nuestro Dios es único y es personal. Creo en un Dios que todo lo perdona, creo que un Dios que todo lo comprende, que entiende las situaciones que a veces vivimos en este camino, ¿no? que es la vida, que a veces son difíciles de transitar, que a veces no encontramos la lógica, que a veces no encontramos la salida, que vemos la oscuridad porque la luz la vemos muy lejos. Y yo creo que ese Dios, sabiendo todo eso que vivimos, no nos va a culpabilizar porque un día, una semana, un año, 10 años estemos un poco ausentes, vamos a poner ausentes, no alejados, pero ausentes de ese vínculo, porque sabe que al final todo eso se acabará y el hijo que tiene que volver volverá por su propio pie, ¿no? Entonces, no nos condicionemos a sentir aquello que no sentimos. Es como si estamos en el camino de despertar y estamos cada día intentando buscar información, seguir conferencias, seguir a guías espirituales, a seguir a todo aquello que nos pueda ir llenando la conciencia de aprendizaje. Si en un momento dado de tu vida necesitas hacer un parón, necesitas desconectar, porque realmente todo aquel que está en este camino sabe que estamos cada día viendo cosas, viendo conferencias, siguiendo a gente con conciencias mucho más expandidas que las nuestras, aprendiendo a cómo gestionar las cosas, a cómo gestionarnos a nosotros mismos, a cómo ser mejores personas. Y eso es normal, que llegue un momento que también podamos sentir un poco de carga encima y de asfixia, por decirlo así, y más si nos autoexigimos ser perfectos, ¿no? Y no lo conseguimos. No nos culpemos si tenemos que hacer un pequeño parón para descansar y coger fuerzas. Son muchas las personas que han dejado la espiritualidad. No la han dejado desde una manera de me voy y ya no vuelvo más, porque como bien sabemos, una vez un alma despierta ya es imposible regresar a ese punto anterior del despertar. Toda esa alma que ha despertado, que ha cruzado ese umbral, toda esa persona que cruzó ese umbral, jamás volverá a ser la misma persona de antes, porque ese umbral significa un cambio que ya no hay una marcha atrás. Pero si por un tiempo necesitas realmente desconectar, dejar un poco apartado esa información, toda esa ansia de querer aprender, de querer ser mejor persona, y necesitas tener una vida un poco más terrenal, un poco más con sus pros y sus contras, ¿no? Pero querer estar un poco más en la faz de la tierra y no estar tan pendiente de esa conexión, de intentar hacer siempre lo mejor, y necesitas tener a lo mejor un descanso. No te juzgues, hazlo, porque ya está escrito que eso iba a pasar. Y llegará un momento que
sin forzar nada, ese camino volverá a abrirse, ese sendero volverá a abrirse delante tuyo y volverás a transitar con él, pero con aires y energías recargadas. Ojalá no tengas que llegar a ese momento, ojalá no tengas que decir necesito un parón porque me he visto sobrealimentado de información, de obligaciones, de autoexigencias, ojalá no, ojalá tu camino sea un camino perfecto, que todo salga fluyendo, que vayas a la misma marcha que el camino está yendo y vayas aprendiendo todo y sea todo fluido. Pero hay personas que por lo que sea a veces necesitan un parón, sobre todo en caminos que son muy exigentes debido a los procesos que han venido a vivir. No es lo mismo un alma que ha venido a vivir un cierto número de procesos, por decir 15 procesos, a un alma que ha venido o que eligió en esta experiencia vital, eligió pasar 45 procesos. No es lo mismo, el nivel de exigencia para esa alma será mucho más elevado, con lo cual me refiero a que todos tenemos derecho a poder parar, a no culparnos por querer necesitar un espacio, si tengo mis dudas y necesito estar un tiempo alejado de mi Padre, de mi Dios, a poderlo estar, a poder tener una vinculación quizá más terrenal y no tan espiritual, a estar un poco más centrado en el plano terrenal que al espiritual, y disfrutarlo, porque todo se trata de disfrutarlo. Todo se trata de disfrutarlo y todo se trata de aprender, pero no con una obligación o con una exigencia por nuestra parte, sino a vivirlo, a aprenderlo desde una fluidez, como cuando el agua del cauce del río baja por la colina. Entonces, si estás en uno de esos momentos que te sientes que te estás forzando, no te fuerces. Permítete descansar, permítete coger aire, fuerza, energías nuevas, y ya volverá ese camino a ponerse por delante tuyo, enfrente tuyo, para que puedas volver a comenzar a transitarlo otra vez desde el punto que donde lo dejaste. Jamás será desde un punto inicial, sino en el punto donde decidiste hacer ese parón. Esta es la reflexión que tengo para esta semana. No sé si para algunos le podrá valer o servir. A mí la verdad que en su momento me sirvió, me pude parar, coger un poquito de aire, y es una opción que siempre tengo presente, que se puede dar otra vez en mi camino, que tenga que volver a parar para coger fuerzas, para coger aire, y la contemplo como una posibilidad, y si llega ese momento la volveré a tomar sin ningún miedo, porque sé que mi Dios no me va a juzgar por ello, al contrario, va a permitirme que me retire un poco del sendero para que coja fuerza para volver a entrar en él con mucha más fe, con mucha más fuerza, con mucha más ilusión, porque como todo camino, como todo sendero, como toda montaña, al subirla tiene un desgaste físico y un desgaste emocional, y este camino no sería menos por ello. Gracias a todos los que veis este contenido, pediros, como siempre os digo, por la dinámica de la plataforma, que compartáis, que deis likes, que comentéis, que os suscribáis, porque es de la única manera que YouTube puede compartirlo con más personas a través del nivel de visualizaciones que tengan los contenidos, los vídeos, y la única intención que hay es esa, poder poner un granito de arena y ayudar desde mi humildad con estas palabras, que no intento ser profesor de nadie, sino que soy aprendiz como cualquiera de vosotros, pero siento que a veces, si entre todos ponemos un granito, todos nos vamos a ver beneficiados, lo mismo que yo en mi momento también necesité de aquellas personas que quisieron compartir sus reflexiones, sus pensamientos o sus propias vivencias. Y como siempre os digo, pues que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros, y nos veremos la semana que viene con cualquier otro tema. Gracias a todos de corazón.